Le voy a... verá que voy a... Griselda, eso, cerré. Y ahora voy a pasar al señor juez de nuevo, cediéndole la palabra para que tenga una nueva intervención. Adelante, doctor Germán Brea. Sí, gracias Ernesto. De verdad que oyendo a Griselda me retomé históricamente pues lo que era una funcionaria policial capacitada, incluso la fluidez como se dirige y como se expresa con los términos adecuados. De verdad que la felicito porque necesitamos nosotros en nuestros países. Personal policial idóneo, preparado, capacitado. Yo pienso que la jubilación para los funcionarios como ella no puede ser, digamos, permanente. Debemos tomarla en cuenta para lo que es la preparación de esas nuevas generaciones. Ahora sí, tengo algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, con lo que hablaba el teniente coronel de Colombia, definitivamente la filosofía de vida del funcionario policial es necesario que el funcionario policial se desarrolle su formación y que esa filosofía tenga que ver con que no solamente soy policía por necesidad, sino por convicción, porque eso es lo que nos permite a nosotros diferenciar el policía que llega a un puesto, llega a una ubicación de poder y lo utiliza o lo mal utiliza para otros fines. O sea, que la filosofía del policía es una filosofía de vida. Como decía Griselda, hay que querer la policía, hay que entender la policía, hay que amar a la policía. Eso en primer orden para poder entender que los excesos policiales ocurren cuando no hay la formación y cuando no se tiene la vocación de querer actuar dentro del marco de la ley. Entonces, la preparación, la capacitación y la experiencia forman parte de la piedra angular que permite el desarrollo de las instituciones y, por supuesto, de esos miembros que conforman esa institución, en este caso la policía. Aquí hay algo muy importante que creo que fue Antonio que lo tocó, no recuerdo bien, que la comisión por omisión, que era la actuación policial en el hecho de que el funcionario se daba, o fuiste tú Ernesto, que se daba la vista gorda ante la posibilidad de actuar, o cuando estábamos digamos, en una actuación de servicio. Aquí en Venezuela se tenía la falsa creencia de que el funcionario policial solo estaba en actuación policial cuando estaba de servicio. La ley del estatuto de la función policial vino a definir que el funcionario policial, así esté en la playita, así esté de franco de servicio, pues es un funcionario policial y cuando actúa para evitar un hecho punible, cuando actúa frente a un hecho flagrante, lo hace en una función activa, aunque en ese momento no esté uniformado o no esté actuando dentro de su función policial. Es decir, que el estar franco de servicio no impide que se considere para estos casos específicos que está actuando como un funcionario policial. Hay un ejemplo que yo siempre cito a mis alumnos de la universidad de un célebre juez de instrucción, el antiguo sistema inquisitorio, en el cual en una arepera muy conocida en la avenida Urdaneta, cerca de la avenida Fuerzas Armadas, yo soy caraqueño y esas areperas por lo general no trabajaban mucho hasta tarde, sino que esta trabajaba 24 horas, la gente podía ir a comer a cualquier hora. Esta arepera, ubicada por cierto hoy muy cerca de lo que es la sede central o la sede principal del 6CPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, para aquel entonces no se encontraba en esa área, en esa zona de Caracas. Ocurrió un hecho en el cual llegó una persona a comerse unas arepas y no tenía dinero, pues, y le dijo a los que los atendieron que se la anotaran en una panela de hielo, una cosa así como que no te la puedo pagar y anótamela ahí y ya vengo algún día a pagarla. Eso generó que los mesoneros, las personas que atendían, pues le dieran una golpiza a este señor, que estaba por supuesto tomado, y esa arepera tenía una característica, que estaba ubicada en una escalinata, al final de una escalinata muy pronunciada, y en esa escalinata empujaron a esa persona hasta llevarlo hasta el final de la escalinata, y ahí le dieron patada, golpe. El caso fue que al hombre lo mataron.
Lo pintoresco fue que en el proceso de investigación para imputar en este caso a las personas que lo habían golpeado, y que en este caso no se sabía, no se podía determinar con precisión cuál de las patadas de quién había matado a la persona, o cuál de los golpes, en este caso homicidio en complicidad correspectiva, el juez de instrucción, el doctor Figuera, muy conocido aquí, por cierto, jocosamente se le decía el doctor Figuerauto, porque a todo el mundo le dictaba autodetención, utilizó la llamada aplicación del delito de comisión por omisión a unos funcionarios de la Policía Metropolitana que estaban observando y que como ellos no estaban uniformados y no estaban, sino que estaban francos de servicio, bueno, narraron con lujo de detalle lo que había ocurrido, quién había golpeado primero, cómo lo habían golpeado. Resulta ser fue que después de haber terminado la declaración en el tribunal, inmediatamente el juez salió de su despacho a leerla y ordenó la detención de los dos funcionarios policiales porque no habían actuado en relación al deber que tenían de evitar ese delito porque no se podían amparar en el hecho de que no estaban en servicio activo. Eso, siendo que tenían la condición de garante por la ley, debían evitar a toda costa la comisión del delito de homicidio o de cualquier otro delito. Eso creó un gran precedente, es un ejemplo que yo siempre cito en clase de cómo el funcionario policial, en su obligación que tiene de proteger el orden público, de resguardar la vida de las personas, no podía ampararse en el hecho de que estuviese de vacaciones o que estuviese libre, sino que por el contrario, a la hora de evitar el delito, tenía que actuar. Eso quedó resuelto con la ley del Estatuto de la Función Policial, en el cual se determinó, pues por ley, de que el funcionario policial se encuentra permanentemente de servicio a la hora de reprimir el delito, a la hora de evitarlo, a la hora de la detención por delitos flagrantes, etc. Esto es muy importante porque el funcionario policial tiene que concientizar que no, por no tener el uniforme puesto, deje de ser policía. Además de esto, es importante señalar que lo que nosotros como jueces apreciamos en el momento de tomar una decisión es lo que está alegado y probado en las actas. Es decir, que el órgano que investiga tanto el hecho delictual como la actuación propia del funcionario actuante, porque hay que tomar en consideración que puede ser que un funcionario policial de un órgano de seguridad del Estado actúa en un procedimiento y ocasiona la muerte de una persona en un enfrentamiento, alegando legítima defensa. Teníamos que considerar cuál de los órganos está investigando el delito y cuál de los órganos está investigando la actuación del funcionario policial. En el caso del CICPC, órgano de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, por excelencia es el que lleva la averiguación de lo que tiene que ver con la actuación del funcionario policial. En resumidas cuentas, los jueces debemos tomar decisiones en razón a una investigación previa. Como lo decía la comisaria Griselda, es la averiguación que se hace en torno al hecho ocurrido en circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo que permiten determinar si estamos en presencia con una revisión exhaustiva de la balística, trayectoria balística, orificio de entrada, la planimetría, si fue ascendente, descendente, cuántos disparos entraron, cuántos disparos impactaron, si existieron rastros de análisis de traza de disparo en las manos o en el cuerpo de la persona occisa, para demostrar que hubo disparo o intercambio de disparos. Todo esto es lo que a nosotros nos va a permitir tomar una decisión. No era como decía Ernesto, que el juez dice, mira, a mí me lo van a traer de tal manera, cuidado ustedes, me vaya a poner en el acta policial, tal cosa. No, 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 no. Eso donde el juez dicta pauta, eso no existe aquí en Venezuela. Aquí los jueces no tomamos decisiones en base estrictamente a lo que está establecido en la ley y nuestro único norte, nuestro único elemento vinculante para tomar decisión es la ley, entendiendo como que todo el procedimiento se encuentre ajustado a los requisitos establecidos para la legítima defensa, para el uso progresivo de la fuerza y por supuesto que esté enmarcado la actuación policial dentro de los parámetros establecidos en la ley. Es decir, aquí no hay posibilidad de reunirse porque el juez de guardia está hoy de guardia, entonces llámese a los jefes de comisión policial que están de guardia
para yo dictar directrices. No, no, eso sería una atrocidad. Y eso es lo que hay que evitar, que no puede haber actuación policial para congraciar al juez de guardia o para congraciarse con determinado funcionario judicial, porque esa no es la actuación. La actuación policial está definida en el marco de la ley y nosotros aquí hemos sido bien rigurosos a la hora de establecer la actuación policial, porque le permite al policía entender que no es capricho del juez quien va a tomar una decisión, sino que es que el juez se va a ir a la ley y por supuesto en base a esa investigación previa que nos va a traer las actuaciones a la causa, la que nos va a permitir señalar si se cumplieron los requisitos de la legítima defensa o del estado de necesidad o de cualquier otra causa de justificación o de no culpabilidad que nos va a excluir del hecho delictual. Porque no debemos entender, y aquí sí un poquito más doctrinario para definir, que cuando se mata a una persona en legítima defensa no se tiene la intención de matarla, ¿no? Sí se tiene la intención de matarla. Porque si no se tiene la intención de matarla, el muerto sería el funcionario policial o la persona que estaría alegando la legítima defensa. Es decir, no es un problema de culpa, no es un problema de culpabilidad. La legítima defensa atañe a esa justificación que quita lo antijurídico, que es un elemento esencial del delito y que todos conocemos de acuerdo a la teoría general del delito, es un elemento que debe concurrir al lado de la acción, de la tipicidad, de la culpabilidad y de la pena, sumada a la imputabilidad, para que podamos señalar existe el delito. Entonces, de acuerdo a esa posición doctrinaria, cuando tú alegas lo antijurídico del hecho, excluido por esa causa de justificación llamada legítima defensa, es necesario que se debe entender que cuando el funcionario actúa, lo hace con la intención de quitarle la vida a la otra persona para evitar ser víctima él del homicidio o víctima él de la muerte. Entonces, no se trata de querer o no querer, se trata de haber actuado bajo las causas concurrentes que justifican el hecho de quitarle la vida a otra persona, ratificando lo que nuestro sistema de derecho penal fundamental conoce en el artículo 65 ordinal tercero como los 3 requisitos concurrentes de esa agresión ilegítima por quien resulta lesionado o muerto, la falta de provocación suficiente por quien pretenda haber obrado en legítima defensa o invocado la legítima defensa, y la necesidad del medio empleado, en la cual concurren 2 aspectos muy importantes, que es el uso racional de la fuerza en proporción con lo que con el hecho que está ocurriendo. En este caso, la gente no puede entender que si tú tienes un cuchillo o te están agrediendo como un cuchillo, tú vas a guardar tu pistola para ir a buscar un cuchillo. No, eso no es lo que está pidiendo digamos, el fundamento legal, sino que frente a esa agresión en el cual no tienes otro elemento, no tienes otro medio capaz de repeler esa agresión, usas tu arma de fuego. Ahí entonces los jueces somos bien rigurosos al entender que el disparo pudo haber sido en una pierna y no a nivel del tórax o de la cabeza, porque con el cuchillo, con un disparo a distancia, pudo haber, digamos, desarticulado, disminuido la posibilidad del agresor y en consecuencia, en una búsqueda de la verdad procesal, podemos hacer análisis como es el hecho de que el funcionario policial no solamente disparó 2 y 3 veces, sino que lo hizo a nivel del tórax y la cabeza, y el sujeto lo que estaba armado era con una navaja y se encontraba a una distancia promedio de 10-12 metros. Son cosas como estas las que procuran, las que señalan el exceso en la defensa. Hay jurisprudencia en Venezuela muy interesante con respecto, en el caso de mujeres que han sido agredidas físicamente, es decir, con la fuerza física y no con ningún arma. Y la única forma que tenían para defenderse fue la utilización de un arma blanca o de un arma de fuego. Entonces fíjense ahí cómo entra a debatir la proporcionalidad del medio empleado. No es solamente la proporcionalidad, es la necesidad imperiosa. Una persona de una contextura que duplique o triplique en peso, tamaño, al contrario, y que lo esté estrangulando, y que la única forma de evitar que continúe con el proceso de estrangulación que le va a causar la muerte pues fue la utilización de un cuchillo de cocina que le fue utilizado para medio de defensa.
Y es ahí donde los jueces tenemos que ser muy ponderados en entender que esa necesidad del medio implica no solamente una proporcionalidad adecuada, sino que no existiera otro medio capaz y suficiente para quitarse de encima esa agresión ilegítima, como caso que ocurre cuando la persona triplica en peso y tamaño a el que está siendo agredido y que se ve en la imperiosa necesidad de lesionar o de matar. Otro aspecto que quería tocar es con respecto al uso del arma de fuego. El funcionario policial, en su dotación, tiene varios implementos que permiten ser disuasivo a la hora de una agresión. Eso también se encuentra arreglado en nuestra legislación, como lo es, por ejemplo, el uso del bastón o el uso del paralyzer o el uso de cualquier otro medio de fuerza no letal. Pues que, así como también, por supuesto, la aplicación de las técnicas de desarme que van dirigidas a disuadir a la persona con respecto a las artes marciales. Por eso, nosotros aquí, cuando se utiliza el uso de la fuerza letal, tal como lo señala la ley, quien indica qué proporción debe usar la fuerza no es la discrecionalidad del funcionario, sino es justamente al revés. El que va indicándole al funcionario cuál es la progresión de la fuerza que debe emplear es la actuación en este caso del delincuente, que con su actitud genera una respuesta y esa respuesta es la que debe ser proporcional a la acción del delincuente. Que eso se encuentra debidamente arreglado, no como decía Ernesto, que no hay que ponerse de acuerdo qué tipo de detenidos me van a traer y voy a aceptar para evitar que el funcionario policial sea el detenido. No, aquí gracias a Dios no existe eso. Sí existen criterios jurisprudenciales, los cuales, salvo aquellos que vengan de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que tengan por supuesto el carácter vinculante, los jueces nos ceñimos única y exclusivamente como única fuente del derecho penal a la ley. El ser garantista no implica, por supuesto, el ser complaciente con el AMPA. El ser garantista significa respetar el proceso y respetar todas las garantías propias del debido proceso, sin que esto pueda significar arbitrariedades, complacencias, taparse un ojo en la actuación policial. Aquí ocurre algo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, a través de la política que emplea el Estado para combatir y reprimir el delito, se crearon unas llamadas OLP, que son las llamadas Organización de Liberación del Pueblo, con sus siglas muy parecidas a la Organización de Liberación de Palestina, pero no tienen el mismo significado. Ocurre que están constituidas estos grupos de tarea por varios diversas unidades de la fuerza pública, la Policía Preventiva, la Policía Nacional como fuerza preventiva, la Policía Judicial, inclusive la Guardia Nacional actúa con mucha frecuencia. Por la mayoría de las veces, pues, en búsqueda de delincuentes que están siendo solicitados por los tribunales de justicia o que se han constituido en azotes de barrio o tienen una zona en la cual la misma comunidad ha denunciado con mucho auge la actividad delictual. Y ocurre, para quienes no conocen, pues, en Venezuela, que cuando salen las OLP, por lo general, al día siguiente aparecen muchas personas muertas, es decir, muchos delincuentes abatidos en enfrentamientos policiales. Ocurre esto y con muchas frecuencias también se ven a familiares denunciando que sus hijos han sido víctimas de ajusticiamiento policial. A raíz de esto, pues, se crearon por parte de la Defensoría del Pueblo, se han creado mecanismos de investigación posterior a los hechos para determinar si la actuación policial fue enmarcada dentro de la única causa que posibilita la utilización del arma de fuego, que es salvaguardar la vida del funcionario o la de un tercero. Aquí no se permite el uso del arma de fuego, sino única y exclusivamente para salvaguardar la vida del funcionario policial o la de un tercero. Por lo tanto, son las investigaciones que se hacen por el organismo encargado, ya sea porque el fiscal de Derechos Fundamentales
consideró que ante la denuncia hecha por el familiar debe investigarse y por supuesto hay una investigación posterior al fallecimiento en el caso del enfrentamiento policial para establecer y clarificar qué fue lo que ocurrió. Esto es muy importante porque los jueces decidimos conforme a lo que está en la investigación. Si a mí me traen una investigación donde a mí me dice que hubieron orificios de entrada, todos de la parte frontal, que además de eso el análisis de traza de disparo salió positivo en el occiso. Además de eso, la declaración de los funcionarios policiales actuantes es clara, concisa, en la cual los funcionarios actuaron en respuesta de una agresión utilizando armas de fuego porque habían sido agredidos ilegítimamente y que la única forma de repeler dicha agresión fue con sus armas de reglamento y que las armas de reglamento coinciden con los disparos extraídos del cadáver, es decir, utilizaron las armas permitidas, que la munición permitida o utilizada fue la munición correcta. Eso va a llegar a un acto en el cual uno va a tener que sobreseer la causa por estar en uno de los supuestos establecidos en nuestro sistema adjetivo procedimental, que no es otro que la aplicación del sobreseimiento por estar presente una causa de justificación, como lo es la legítima defensa. Por lo tanto, la actuación policial debe estar enmarcada dentro de los requisitos legales y cada circunstancia debe ser apreciada en un caso concreto. No hay una generalidad, no se puede decir si A actúa, B debe actuar de esta manera, sino que deben ser estudiados casos concretos, pero siempre, como les digo, se encuentra esa actuación policial reglamentada. Yo no sé cómo es en España o cómo es en Colombia, pero sí le puedo decir que en el caso de la experiencia, que Venezuela no tiene una guerra convencional o no convencional, declarada o no declarada, la actividad delictiva en Venezuela en los actuales momentos es tan grande que nuestros funcionarios policiales y militares, pues aquí tienen posgrado diario con respecto a cómo actuar o cómo intervenir frente a una acción delictual, donde aquí hay bandas organizadas que se hacen dueñas de territorio y no es sino con la aplicación severa de la justicia y de la actuación policial con estas OLP que se han medio aplacado, se han medio minimizado. También tenemos un modus operandi que ha sido muy dañino en nuestro país, que es que la delincuencia actúa desde los penales. Es decir, la organización, los cabecillas están dentro de los penales, están recluidos. Y a través de los medios de comunicación, las redes sociales, los medios telefónicos, informáticos, etcétera, se comunican, pero todo se planifica desde ahí y resulta ser que cuando tú haces una búsqueda de dónde salió la llamada telefónica para una extorsión, un secuestro, etcétera, te das cuenta pues que ya la persona está detenida o de que fue desde el centro de reclusión donde salieron las llamadas. Esto es bien complicado a la hora de generar la investigación para determinar los autores intelectuales del hecho. Y otro modus operandi que en Venezuela, pues como ya lo señalaba la comisario Griselda, es que el AMPA se ha ido tecnificando. El AMPA se ha tecnificado, se ha dotado de armamento sofisticado. Aquí es muy común, por ejemplo, ver a delincuentes atacando a comisiones policiales con R-15 o con AK-47. Anteriormente, cuando uno veía un asalto, y yo estoy hablando porque yo también fui funcionario policial por allá en el año 84, hasta que decidí que mi futuro estaba dentro del área legal y no dentro del área policial. Les tengo mucho aprecio, sobre todo porque yo me formé dentro de la Policía Judicial, el entonces Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que hoy es el 6CPC. Y nos quedamos sorprendidos. En ese año, por ejemplo, nosotros en técnica policial había un reconocido asaltante de bancos y era muy reconocido, le llamaban el Gordo Luis. El Gordo Luis en el año 84 utilizaba como medio de disuasivo para asaltar la banca el fusil de asalto liviano, el FAL, y eso era, bueno, imagínense, una persona asaltando con fusil, wow, horroroso. Y era considerado el delincuente número 1 para esa época. Niño de pecho en la actualidad, donde se entra a atacar a cualquier organismo policial con granadas fragmentarias, como ataques que en el estado de Aragua se han hecho contra
del Estado. O sea, es una cosa impresionante. Pero el comentario viene es por lo siguiente. La tecnificación de la delincuencia ocurre en la medida en que descuidamos la necesidad que tiene la policía de no solamente estar bien preparada, sino estar bien dotada. La policía debe estar dotada al mismo nivel que el delincuente. Para combatir la delincuencia no solamente es la preparación legal, física, sino que también necesitamos de una preparación de dotación proporcional a la que tiene el delincuente, o más todavía, mucho más. Entonces, yo considero que el debate ha sido muy interesante, Ernesto, porque hemos visto posiciones policiales y hemos visto posiciones judiciales. Los jueces estamos ceñidos estrictamente a lo que está en las actas y a lo que nos exige la ley. No hay otra. Mientras eso ocurra, nosotros tomaremos decisiones que pueden perjudicar a policías o simplemente sobreseríamos las causas en aquellos casos donde el funcionario policial actuó dentro del marco de la ley. Entonces, sigo diciendo que debates como estos son los que nos permiten entender que el funcionario policial no está en desventaja, sino que el funcionario policial debe actuar en proporción a cómo el AMPA actúa. La preparación, el conocimiento, aunado a la dotación, deben ser equilibrados a la hora de actuar. Por eso, mi consejo al funcionario policial no es solamente que se prepare desde el punto de vista legal y físico para actuar, tiene que tener una formación física muy buena. El funcionario policial debe estar en entrenamiento constante, tanto en el uso del arma de fuego como en su actividad física para repeler y actuar con suficiente prontitud, ligereza, con su suficiente idoneidad para combatir el delito, sino que debe exigir a sus superiores una dotación tanto de lo que es el armamento como del uso de ese armamento. Es fundamental. Considero que ese es el aspecto fundamental porque desde el punto de vista legal, yo considero que el funcionario policial está dotado de esa información, sí está interesado en conocer cuáles son los elementos propios a la hora de alegar el ejercicio legítimo del derecho a la defensa, sí lo conoce, pero tiene esas desventajas en cuanto a la hora de combatir y repeler el delito, y eso considero es fundamental, Ernesto. Y al grupo, gracias por su atención y bueno, sigo abierto a cualquier pregunta. Perfecto.